Señor presidente, buenos días. Muchísimas gracias, señores congresistas, señores secretarios. Les agradecemos ante todo, principalmente que nos permitan estar aquí ante un poder del Estado fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Si estamos aquí, yo quisiera remarcar que se tome en consideración que es debido a que las denuncias que yo previamente había puesto en años anteriores ante la Dirección del Derecho de Autor no produjeron el efecto que ahora ha producido el hecho de que yo haya llevado las mismas denuncias y el mismo caso ante un medio periodístico a través de la Internet, que es el conocido Grupo de Marita. Es decir, si no hubiesen salido a través de este medio de Internet, de estas redes sociales, las mismas denuncias que yo había hecho llegar anteriormente, los mismos casos que había hecho yo conocer a la Dirección del Derecho de Autor, en este caso la autoridad competente, no estaríamos aquí. Yo quisiera que eso se remarque en primer lugar, señor presidente, en el sentido de que ahora hay un caso a nivel nacional gracias a eso. Es decir, no sirvió el hecho de haber nosotros puesto denuncias anteriores para que se llegara a una solución. He visto una información al respecto de que el Indecopi ha realizado 45 procedimientos a la APDAI entre el año 97 hasta el presente. Para mí eso es sinónimo de que esos 45 procedimientos no sirvieron, porque lo que constatamos el día de hoy es lo que ha salido a la luz. Quiere decir que hay una serie de cosas que están fallando probablemente en la mecánica dentro de ese órgano. Lógico, van a necesitar seguramente ajustes. La norma que digamos le permite actuar, que es el decreto legislativo 822, las propias normas internas del Indecopi, y el hecho de que la ley, la 822, no tiene reglamento. Yo creo que todo eso ha creado las condiciones para que estos escándalos que ahora se conocen se hayan podido producir. ¿Qué cosas en síntesis para no tomar todo el tiempo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que una entidad como la APDAI, la Sociedad de Autores y Compositores de Perú, han incursionado en terrenos vedados, y eso yo lo vine primero internamente a los propios directivos de la APDAI, les hice llegar una carta conminativa donde les decía que no debían adquirir catálogos fonográficos porque ya estaban incursionando en terrenos que no tenían nada que ver con la gestión colectiva, o sea, chocaban contra la naturaleza de la institución y chocaban también contra el objeto social de la entidad. El resultado de eso fue que me sancionaron por injuria a la honorabilidad de los señores directivos. Es decir, yo mando la carta a esos señores directivos y ellos mismos deciden que yo he injuriado y ellos mismos me aplican la sanción. Y quedé suspendido 3 años. Y luego cuando de eso me quejé y lo hice conocer por un medio de prensa, me aplicaron 4 años más, ¿no? A raíz de eso yo hice llegar la denuncia ante el Indecopi sobre el tema de los catálogos fonográficos. Pero en el tema de los catálogos fonográficos, señores congresistas, yo hice conocer también de que habían vinculaciones extrañas y raras entre la persona del señor, en ese momento presidente de la APDAI, el señor Armando Macé Fernández, y una empresa que se llama Traunisac, en donde los que forman parte de la empresa son personas de su entorno y su esposa. La propia esposa del señor está ahí, y el concuñado también. No son entidades del Estado, pero hay una evidente conflicto de intereses, puesto que con quien están negociando es la institución con una empresa en la que él también está por bienes conyugales. Ante eso se procedió y también había una denuncia a la compra de la empresa del catálogo fonográfico de IEMSA por $600.000, no son cifras pequeñas. Quisiera que también se remarque, señor presidente, que los dineros que ingresan a la APDAI no son dineros cualquiera, son regalías de autor.
Es decir, es como si nos imagináramos cheques en donde vienen los nombres de las personas a quienes está destinado ese dinero. Ahora, con ese dinero, se supone, se debe luego proceder a un reparto, una distribución, previa descuento de los gastos que han significado la administración y otros gastos que hay, que permite la ley en gastos socios culturales, beneficios socioculturales. Sin embargo, también en ese terreno ocurren otras irregularidades, en el sentido de que generalmente los gastos de administración se exceden, y eso lo saben también los señores de la Dirección de Derecho de Autor, y últimamente en los balances y en la presentación de los estados financieros aparecía como que la institución está dentro del marco de los 30% que son permitidos, pero hay una, para mí, argucia, y fue lo que estoy diciendo, porque por otro lado se presenta el gasto del IGB, como que no estuviera comprendido dentro del gasto administrativo. Y ese gasto de IGB en muchas oportunidades se ha representado 2.6, 2.3, etcétera, montos importantes. Si uno suma los gastos administrativos declarados más el gasto del IGB, se han excedido el gasto administrativo, o sea, de la barra del 30%. Y esto, si yo que soy solamente compositor, autor, me doy cuenta cómo no es posible que los señores de la autoridad competente no hayan podido apreciar. Y yo tengo cuadros que he hecho llegar posteriormente en donde sistemáticamente desde el año 99 a la fecha se han generado en la institución un monto acumulado de 328.763.824 soles. 328.763.824 soles acumulados entre los periodos 99 al 2012, al año pasado. Y de eso, los gastos administrativos acumulados han llegado a 113.514.351 soles. El promedio de todos esos años, promediando de gasto administrativo, llega alrededor de 34.53. Yo tengo acá, por supuesto, un documento que en un momento haré llegar a la comisión, donde se ve qué es lo que se ha gastado anualmente. En estos montos de gastos, yo no estoy separando el IGB, estoy juntando el IGB más el llamado gasto administrativo. Y luego vemos un problema mucho más grave, que no entiendo por qué no lo ha visto la autoridad competente, que es que en ese mismo periodo, en cuanto a los pagos de regalías, el margen de regalías que se ha promediado en ese periodo debido a pagar son 161.415.025 soles. Ahora, de ese monto, si uno ve los estados de los balances, en los balances, digamos la columna de los pasivos, siempre en cada balance aparece cuáles son las regalías que restan por pagar. Por ejemplo, del periodo 2012, las regalías que tenían que ser pagadas acumulan 3.702.000 soles. Pero en el pasivo no corriente, las regalías por distribuir, que no han sido distribuidas, acumulan 35.046.000 soles. Quiere decir que de lo declarado 161.415.000, que sería lo que se tendría que haber repartido en todo ese periodo de 14 años, en realidad solo se ha repartido, restando la cifra que acabo de mencionar, 122.665.000. Acá está el cuadro que con algunos ex trabajadores de la APDAI, con algunos ingenieros, se ha hecho, tomando como fuente las propias memorias de la APDAI. Esto que nosotros hemos hecho, ¿no lo pudo haber hecho también la Dirección de Derecho de Autor, teniendo muchísimo más facilidades y estando facultado, y haber podido llegar a las conclusiones que se sacan de estos cuadros? Dijo usted. Estos casos en donde a través de lo que se ha ido mostrando en las redes sociales, y el escándalo ha nacido porque cada cosa que se ha dicho ahí está fundamentada con un documento de prueba. O sea, cuando se ha dicho que la señora esposa del señor Macé forma parte de una empresa con la que hay vinculación, está el documento que prueba que eso existe. ¿Cómo es que la Dirección de Derecho de Autor no llegó a conocer eso?
y nosotros sí. Nosotros los autores y compositores. Cuando aparece el documento en donde se demuestra, porque es un documento, la sentencia que el señor concuñado, el señor Macé, había tenido por haber incurrido en falta, en fraude contra la ANDAI, está el documento ahí, y al mismo tiempo está el otro documento donde el señor actualmente, a pesar de todo eso, trabaja para la ANDAI y es el que se encarga de la recaudación de un sector importantísimo de la recaudación en la capital. Y eso no es ninguna invención porque está el documento ahí. Es decir, toda la trama de vinculaciones que hablan de conflictos de interés está mostrado. Yo pediría que se tome como prueba justamente toda la publicación que se ha hecho en este medio de red social. Creo que casi todos han podido observar. Ahora, hay casos semejantes, yo estoy tratando de apresurarme para no extenderme, y si hay una posibilidad posterior de hablar. Todas estas cosas, para mí, son indicios, por lo menos mínimos, de que tal vez se están produciendo hasta enriquecimiento ilícito. Y por lo tanto nosotros estamos pidiendo a la Comisión de Fiscalización, dadas sus facultades, que en atención a la gravedad del caso y a la gravedad de las cifras, como usted las va a ver ahí, que se proceda a la brevedad posible, pero no solo a una inspección como la que se está haciendo ahora, que es una inspección que está basada en investigar si se ha hecho bien o no se ha hecho bien la distribución, pero dentro de las denuncias que yo he planteado y en los expedientes en los que yo también he participado personado, hay un caso más grave que los señores de la Dirección de Derecho de Autor lo conocen, que es el caso de las compras de radiofrecuencias. Las compras de las radiofrecuencias son alrededor de 35, entre 32 y 35. No puedo dar la precisión porque el secretismo es extremo, no hay transparencia en la web para poder saber. Y nosotros como socios, cuando queremos solicitar que se nos informe con exactitud qué cosa es lo que ha pasado con el dinero, cómo son estas compras, no nos dicen. Para poder llegar a esto ha tenido que hacerse casi una acción de comando en donde personas que han trabajado y trabajan o son asociados de la DAI, arriesgándose, porque ahí además quiero decir que se vive en un clima de terror. Los asociados no vienen a manifestar porque tienen temor de las consecuencias de las represalias y de lo que puede ocurrirles a ellos si es que vienen y manifiestan. Yo quiero que se tome también en cuenta eso, señor presidente. Yo estoy consciente de todo lo que estoy diciendo y yo vengo a hablar no solamente de mí, sino del caso de lo que ocurre. Ese tema de las compras de radiofrecuencia ha implicado alrededor entre 2 a 4 millones de dólares de gastos. Con eso se ha construido una cadena de radio que se llama Cadena Inspiración, pero de todas las informaciones recibidas, incluso de documentos internos, donde miembros inclusive del mismo DAIC, de de los consejos directivos, comités de vigilancia, etcétera, informan que cuando han hecho visitas a distintas provincias y han sintonizado la supuesta cadena Radio Inspiración, no escuchan nada de lo que tenga que ver supuestamente con lo que ha sido la motivación para adquirir esas radiofrecuencias, que era difundir el acervo cultural nacional, las obras de los autores y compositores. ¿Cómo iban a hacer para difundir las obras de los 8.000 autores y compositores? Ahí también ha habido una discriminación. Se difunden una cierta cantidad de obras, se pasa inevitablemente a un proceso de discriminación. Y ahí no hay una acción, a pesar de que ha habido ya 2 resoluciones. La última resolución, la 2938 de la Sala del Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI, acaba de declarar fundada la primera resolución de la Dirección de Derecho de Autor, en la que dicen que la DAI debe cesar en actividad ilícita, debe detenerse la adquisición de radiofrecuencias y lógicamente debe devolverse las radiofrecuencias que se han adquirido, lo que implica que debe retornar el dinero que se ha gastado para que otra vez pueda ser distribuido como regalías a quienes corresponda. ¿Y por qué eso no ha sido tocado?
por la Dirección de Derecho de Autor. Ahora yo quisiera mencionar que cuando se hacen adquisiciones de catálogos fonográficos, no puedes hacerlo la DAI, porque la DAI no es una fábrica de discos. La DAI no se ha constituido para eso, es una sociedad de gestión colectiva que debe recaudar, administrar y distribuir las regalías. Y cuando compran radiofrecuencias, la DAI no es una empresa para brindar servicio de radiodifusión. Y encima, con estas dos cosas, si hicieran catálogos, como catálogos fonográficos discos, y si se dedican a la actividad de radiodifusión, se convierte a la vez en usuario. O sea, la DAI ya no sería la sociedad de gestión colectiva, sino también sería participante, porque se convierte en usuario. Y al momento de programar, etcétera, es imposible, por eso no lo hacen las demás sociedades del mundo. Cuando se le pidió que al representante de la DAI, el señor Aníbal Quiroga, que dijera en dónde estaban las otras entidades de gestión colectiva que también tenían cadenas radiales en sus territorios, no pudo decirlo porque no hay. Hay un montón de otras formas de que se pueda promover la obra de los autores y compositores. Entonces, todo esto produce la sensación de que aquí hay, perdónenme por la expresión, gato encerrado. Y para salir de las dudas, nosotros, ¿qué cosa es lo que estamos solicitando? Que con las facultades que tiene la Comisión de Fiscalización se proceda a solicitar a la Fiscalía especializada en propiedad intelectual a que tome cartas en el asunto. Porque, digamos, estamos en sospechas y sospechas porque no podemos tener acceso claro a toda la documentación y a toda la información de las distintas cuentas que existen. Y yo les quiero mencionar para terminar cómo en Colombia la Dirección de Derecho de Autor sí ha hecho un proceso semejante a la SAICO de Colombia. Y yo le quiero dejar este documento, señor presidente, para que ustedes lo puedan repartir, porque son casos muy semejantes. Yo creo que ha sido de conocimiento público también cómo es que en España, la Sociedad de Gestión Colectiva de España, la SGAE, también tuvo que pasar un proceso semejante. ¿Por qué? Porque se encontraba que había vinculaciones familiares, usos de dinero, etcétera, etcétera. Hay mucha de repente tentación. Quiere decir que las normas y el debido cumplimiento de la función de los que son los que deben cautelar y supervisar no ha estado funcionando. Hay cosas que se están viendo. El decreto legislativo 822 no tiene reglamento. Yo creo que también esa es una posibilidad de que el Parlamento pueda proceder a eso. Yo quisiera, si yo quisiera no tomar más minutos, si hay alguna necesidad o preguntas posteriormente, yo podría proceder. Tengo cantidad de documentos para aprobar. Muchas gracias. No, yo le rogaría que toda la documentación necesaria e importante para esclarecer estas denuncias las deje a consideración de la comisión. Dejamos en la participación al señor Jorge Pelo Madueño.